Mateo capítulo 28, pasaje muy conocido, pero que nos recuerda el propósito para lo cual estamos aquí el día de hoy, en este lugar. Mateo capítulo 28, versículo 16. Ya leímos el texto anteriormente. Nuestro hermano Santi, creo que fue, quien nos lo leyó. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y se acercó Jesús y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el versículo 19, a la mitad del versículo, dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos has dado en tu presencia, al poder entonar himnos, dándote gloria, reconociendo tu gran obra, reconociéndote como el Dios único, vivo, verdadero, creador de todo lo que existe, pero también como el único Señor y Salvador de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Por medio de tu obra en la cruz, tu sepultura y tu poderosa resurrección. A ti sea la gloria, Señor. Ayúdanos, Padre, al pensar en este mandato, esta ordenanza que nos has dejado, para que todo este tiempo siga siendo de gloria para tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Aquí en el libro de Mateo leímos un pasaje que cuando estudiamos el Evangelio de Mateo como iglesia lo vimos y aprendíamos que los eventos que suceden justo aquí suceden después de la muerte y sepultura del Señor. Para muchos de los discípulos eran momentos muy difíciles. El texto nos habla de que había dudas entre algunos de ellos. Algunos, al ver al Señor Jesús, estaban adorándole, pero que Jesús llega a ellos y les dice estas grandes palabras. Nosotros los conocemos como la Gran Comisión, como el gran mandato de Jesús. Entendemos que al resucitar el Señor Jesús, estaría aquí en la tierra unos 40 días más, para después ascender al cielo. Y Él enseñó en ese tiempo varias cosas a sus discípulos, pero sin duda la más importante de ellas es esto que encontramos aquí. Son, por decirlo así, las instrucciones finales del Señor Jesucristo antes de volver al cielo ya con su cuerpo humano resucitado y glorificado. Dejaría esto a sus discípulos. Prueba de la importancia de ello es que sus discípulos dieron la vida por hacerlo. Esta encomienda de hacer discípulos y de bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o en el nombre de Jesucristo, les costaría la vida.
Hoy creemos que este culto bautismal se va a llevar a cabo sin pérdida de vida humana. Eso esperamos. Matt. No, ustedes saben a lo que me refiero. No estamos siendo perseguidos como lo fueron todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, todos los cuales sufrieron la vida por predicar el Evangelio, por compartir la palabra del Cristo que había muerto en la cruz, fue sepultado, resucitado, y que por la fe en Él y solo en Él y en ninguna otra religión ni proceso religioso, porque los había en su día. No solo los hay hoy, los había en su día. Pero por enseñar que solo Cristo salva, que la única esperanza del perdón de pecados es para aquellos que han creído que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue para salvarnos. Y que resucitó al tercer día porque la muerte no le pudo contener, porque murió por los pecados de nosotros, pero Él en sí mismo jamás pecó. Y por ello la muerte no le pudo contener y resucitó. Hoy estamos llevando a cabo ese mandato. En el tiempo del Señor, sabemos por el testimonio de los 4 evangelios, tan importante era este asunto. Los 4 evangelios narran el acto bautismal iniciado por Juan Bautista, y los 4 evangelios nos narran cómo nuestro Señor Jesucristo se sometió al bautismo. Y en palabras del Señor Jesucristo, para cumplir toda justicia, y seguramente porque Él nos ordenaría hacer lo mismo. Alguna vez se han preguntado seguramente por qué se bautizó el Señor Jesucristo. Él nunca pecó. El bautismo de Juan era para arrepentimiento. Y la Biblia nos lo dice. Juan le dice: no, hombre, yo necesito que tú me bautices. Tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Nos dejan claro la Biblia que no era porque tuviera algún pecado de que arrepentirse nuestro Señor. Pero Él estaba caminando una senda por la que caminarían todos sus discípulos. Esto es un camino en las pisadas de Cristo. Aunque Él nunca anduvo aquí en Dos Ríos. Le hubiera encantado, hermana Chenta, si hubiera venido. Pero en el acto bautismal, la ordenanza para los que creen en Él, para los que le siguen. Nadie debe bautizarse a fuerzas. Yo sé que todos ya les dieron alguna instrucción en cuanto al bautismo, pero necesitamos entender que es un privilegio seguir en las pisadas del Hijo de Dios. No en todas las cosas podemos seguir sus pisadas, pero en esta sí. Dar testimonio de su muerte, de su sepultura, de su resurrección. Y estamos diciendo: yo quiero seguir en ese mandato, en esa ceremonia, en esa tradición verdadera,
de que el Evangelio siga avanzando, y lo voy a hacer a través de mi bautismo en agua. ¿Se dan cuenta los que se bautizan hoy? Que estarás obedeciendo el mandato del Señor, y al hacerlo estás entrando en una enorme sucesión de miles que han confesado exactamente lo mismo. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Salvador. Estudiamos en Hechos hace algunos meses ese gran día de la proclamación del Evangelio, mostrando cómo era el plan de Dios a través de las Escrituras, a través de su pueblo, traer un día al Hijo de Dios al mundo para que diera su vida. Y Dios abrió el entendimiento de las personas en Jerusalén ese día, abrió sus corazones, entendieron que habían dado muerte al Santo de Dios. Dice la Escritura, se compungieron de corazón y dijeron: varones, hermanos, ¿qué podemos hacer? Y vamos a ver lo que les dijo Pedro ahí en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, empezando en el versículo 37, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. Pues ya tuvimos el mandato del Señor Jesucristo allá en Mateo. Dijo: id por todo el mundo y haced discípulos. Los discípulos son hechos a través del Evangelio. Aquellos que escuchan el Evangelio, creemos el Evangelio y vamos aprendiendo del Señor Jesucristo, somos discípulos, que entonces somos bautizados. Aquí en Jerusalén, ante Pedro, hay un grupo de discípulos. La instrucción inmediata: primero, arrepiéntanse. Amados hermanos, este es uno de los requisitos para todos para poder ser discípulos. No hay una salvación, no hay una experiencia de vida con el Señor Jesucristo que no tenga con ella arrepentimiento de pecado. Los que estaban en Jerusalén ese día tenían muy claro cuál era su pecado. Habían crucificado al Hijo de Dios. Esa fue como que la cúspide de sus pecados. Tal vez alguien hoy en día esté pensando: no, pero pues yo vivo acá de este lado del mundo y estoy a 2 milenios después. Yo no crucifiqué al Señor Jesucristo. No tengo que arrepentirme de eso. Estuvieron cantando, canto tras canto, nuestros hermanos. ¿Qué es lo que lavó nuestros pecados? ¿Qué es lo que me salvó? Este último canto, ¿qué cantaba una y otra vez nuestra hermana Salma? ¿Qué era? La sangre de Cristo. No hay limpieza de pecado sin la sangre de Cristo. Eso quiere decir que cada uno de nosotros
somos responsables y culpables de la muerte de Cristo. ¿Crees que debes arrepentirte de eso? Por supuesto. Es nuestra vida de pecado contra Dios la que requirió la venida del Hijo de Dios al mundo para dar su vida por nosotros. Amados hermanos, el verdadero discipulado, la verdadera recepción del Evangelio inicia con arrepentimiento. Ese reconocer en nuestro corazón que hemos pecado contra Dios y Él es santo. Y si yo quedo como estoy, estaré separado de Él por toda la eternidad. Estaré bajo su juicio, estaré bajo su condenación. Pero yo no lo puedo resolver, solo lo puede resolver la sangre de Cristo. Pero cuando yo entiendo eso, hay un fruto de la gracia que se llama arrepentimiento. Y aunque es un milagro de Dios, es algo que nosotros experimentamos. ¿Qué les dice Pedro? Arrepentíos. Y yo espero que cada uno de los que estamos hoy aquí, que nos llamamos cristianos, hayamos tenido ese momento inicial y muchos momentos subsecuentes donde le digamos: Padre, me arrepiento de mi pecado. Se requirió la sangre de tu Santo Hijo para limpiar esa maldad de mí y darme acceso a tu presencia. ¿Cuál era el requisito para estos discípulos para ser bautizados? Arrepentimiento. Pedro se los indicó. Ahora vamos ahí un poco más adelante, Hechos 16. Estamos adelantándonos tantito en nuestro estudio de Hechos para los hermanos de la cumbre. Hechos 16. Es un relato famosísimo en la vida del apóstol Pablo. Están encarcelados por hacer discípulos. Están encarcelados por compartir el Evangelio. Están encarcelados por cumplir con la gran comisión. Pero Dios hace un gran milagro. Manda un terremoto. El carcelero pensó que se habían escapado. Versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: ¿qué? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Este terremoto que rompió todo lo que hay en esta cárcel y que ninguno de los presos se fue, es obra del Señor Jesucristo. El carcelero lo entendió. Sabía con quién tenía que hablar. Sabía que estaba ahí, en esa cárcel, por predicar el Evangelio. Pablo. Estaba predicando de ese Cristo que la tumba no lo pudo retener y esa cárcel no podía retener a Pablo. Fe en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la fe son los dos lados de la misma moneda. Si crees en la cruz y en la sangre derramada de Cristo por tus pecados, produce en ti arrepentimiento.
Y tu arrepentimiento va a producir en ti más fe, y así va a estar eso en tu corazón todos tus días como hijo de Dios. Y es por la gracia de Dios. Cuando Pablo fue a hablar de la salvación entre los gentiles, Pedro fue a hablar de la salvación entre los gentiles, él dijo: Dios concedió, Dios dio arrepentimiento a los gentiles. Es Dios el que nos da eso en nuestro corazón. Y Pablo diría en Efesios capítulo 2 que la fe es por la gracia de Dios. Somos salvos por la fe, y esa fe es por la gracia de Dios. Pero son cosas que experimentamos. Tú tienes que creer. Tú tienes que arrepentirte. Si vas a ser discípulo, tienes que creer y tienes que arrepentirte. Arrepentirte de tus pecados, de tus idolatrías, y creer que Cristo es el único que te puede dar salvación. Pedro anunció a los que se bautizarían que se arrepintieran, y aquí Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y vean ustedes el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y vean qué pasó enseguida, ahí en el versículo 33. Y enseguida, ¿qué pasó? Se bautizó él con todos los suyos. Y llevándoles a su casa, les puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué hermoso testimonio. Por eso comenté hace unos momentos: nadie debe bautizarse a fuerzas. ¿Cómo estaba este carcelero? Estaba gozoso, no lo podía creer. Al fin había encontrado el verdadero camino, el verdadero Señor, al Señor Jesucristo. Fe, arrepentimiento, recibir con gozo la palabra de Dios. Ahora, es posible que haya algunos entre nosotros que tengan una idea equivocada del agua que está aquí en esta tina. Esta es agua normal. No es agua santa. No tiene gotitas del río Jordán. Es agua. Es un símbolo. Esta agua no limpia ningún pecado. Muy importante que lo entendamos. Lo hemos estado diciendo desde el inicio del mensaje. ¿Qué es lo único que puede limpiar nuestro pecado? La sangre de Cristo, la vida de Cristo en lugar de nuestra vida. Eso es lo único. Somos justificados ante Dios solo por Cristo. Vamos a verlo rápidamente. Romanos, por si hay alguien por ahí que tiene una duda en cuanto a esto. Romanos capítulo 5. Vean el versículo 1. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por la fe tenemos esta justificación que nos da paz con Dios, y todo es por medio del Señor
Jesucristo. Versículo 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué es lo que nos puede dar perdón ante Dios? ¿Qué es lo que nos puede presentar justos ante Dios? Lo dice el hermoso coro infantil. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. El agua no lava los pecados. El agua no salva. El agua debe dar testimonio de lo que ya ha ocurrido en nuestro corazón. Debe dar testimonio que somos discípulos de Cristo. Y como discípulos, como personas que hemos creído en el Señor, que nos hemos arrepentido de nuestro pecado, el bautismo es la primera instrucción que tenemos. Es lo primeritito en los quehaceres como discípulo de Cristo. Tan es así que está en la Gran Comisión. Un creyente en Cristo como su Señor y Salvador debe de saber que el bautismo en agua es una de las primeras cosas que debe hacer como cristiano. Porque Cristo lo hizo, porque Cristo lo ordenó, porque el apóstol Pedro lo reconfirmó y el apóstol Pablo lo super reconfirmó. La palabra de Dios lo enseña. Y es un testimonio. Es un testimonio que ahora eres discípulo de Cristo. ¿Qué es lo que se atestigua en el agua bautismal? ¿Qué es lo que se está atestiguando? Quiero que piensen en esto. Ahí mismo en Romanos, un capítulo más adelante, Romanos capítulo 6, empezando en el versículo 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo nos está enseñando de que somos bautizados en Cristo. Y tal vez a algunos les va a sorprender lo que les voy a decir ahorita. Nosotros hoy no les estamos bautizando en Cristo. Hoy se estarán bautizando en agua. El que nos bautiza en Cristo es Dios mismo. Es un acto del Espíritu de Dios. Cuando viene a nuestra vida y nos da el nuevo nacimiento, nos pone en Cristo, amados hermanos. Nos pone en Él de tal manera que todo lo de Cristo viene a ser nuestro. De eso está hablando Romanos 6. Decía uno de nuestros maestros, no hay una gota de agua en Romanos 6. Pero cuando Dios te ha dado la fe y el arrepentimiento para ser discípulo de Cristo, es porque te ha puesto en Cristo. De modo que la muerte de Cristo ahora es tuya. La sepultura de Cristo es tuya.
y la resurrección, y eso nos debe de interesar mucho. La resurrección de Cristo también es tuya. Vean, ahí lo dice. Tal vez alguien ya se adelantó, ya lo está leyendo. Vean ustedes, versículo 5. Porque si somos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos, ¿en qué? En la de su resurrección. Si Dios te ha puesto en Cristo, tal vez tú dices, ¿y cómo sé si Dios me ha puesto en Cristo? Si te has arrepentido de tus pecados y si crees en verdad en Cristo como tu Señor y Salvador, Dios te ha puesto en Cristo. Y tienes esta promesa de que un día vas a resucitar. Ok, el bautismo en agua busca ilustrar esa gran verdad. Eso es lo que representa. Es un símbolo. Ustedes van a ver a la persona entrar aquí en el agua y después van a ver a la persona sumergirse bajo el agua. No se va a quedar ahí. Va a salir del agua. Es una tumba líquida. El agua representa nuestra muerte con Cristo. Pero gracias a Dios, nuestra salida del agua representa nuestra nueva vida y resurrección con Cristo. Lo que ocurre en el acto bautismal ilustra lo que se nos enseña aquí en Romanos 6. De morir con Cristo, estar sepultados con Cristo y resucitar con Cristo. Vean en Colosenses. Espero que este pasaje ayude a entenderlo un poquito más. Colosenses capítulo 3. Y ya casi terminamos. Colosenses capítulo 3. Versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vean esto, versículo 3. Porque habéis, ¿qué? Muerto. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vean otra vez ese versículo. Porque habéis muerto. Está claro que los hermanos en Colosas estaban vivos físicamente. Pero está hablando de que ellos ahora están unidos a Cristo. Les está animando a vivir de una manera como discípulos del Señor, poniendo sus ojos en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales, viviendo para agradar a Dios, no para agradarse a sí mismos. Dice, han muerto con Cristo y su vida está escondida en Cristo. Cuando la persona está bajo el agua, se está representando que esa persona, su vida, está escondida en Cristo. ¿Cómo lo dijo el apóstol Pablo, hablando de su propia vida? ¿Cómo lo explicaba? Él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y luego dijo, pero sigo vivo. Pero ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Lo que se ilustra en el agua bautismal es ese ser bautizado en Cristo.
Es ese ser antes una persona que vivía para sí, sin fe, sin arrepentimiento y sin seguir a Cristo, pero que ahora, por la gracia de Dios, por haber creído el Evangelio de Cristo, esa persona ahora sí se ha arrepentido de sus pecados, sí ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, sí le está siguiendo como un discípulo, está siguiendo las pisadas de su Señor, y Él quiere que la vieja vida quede separada. Quiere ilustrar que había una vida antes de Cristo y ahora hay una vida después de Cristo. Quiere, por decirlo así, sepultar a la vieja persona y resucitar como una nueva criatura en Cristo, para quien todas las cosas viejas que pasaron, dice, y aquí todas son hechas nuevas. El cristianismo no es cambiarse de religión. El cristianismo es dejar una vida y recibir otra de parte de Dios. Una nueva vida. Lo cantaba Marco hace rato. En él vida hay, vida hay. No es añadir a Cristo a tu vida. El ser un discípulo del Señor es darle tu vida al Señor y que Él te dé la suya. ¿Están listos para testificar eso hoy nuestros hermanos que hoy se bautizan? ¿Que Cristo es su vida? ¿Que se han arrepentido de sus pecados? ¿Que están creyendo en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Y que lo primero que quieren hacer es obedecer este mandato inicial de Cristo para ustedes, de bautizarse. Decía mi pastor, el hermano Bill Stoll, es hermoso porque son convertidos al Señor, son creyentes nuevos que predican su primer mensaje sin decir una sola palabra. Bueno, van a dar algún testimonio quizá, pero en el acto bautismal visiblemente estarán predicando el mensaje de que le han entregado su vida a Cristo, han muerto con Cristo para ahora vivir en, con y para Cristo de ahora en adelante. Amén. Espero que haya sido claro. El bautismo representa una realidad interna. Si no hay estas condiciones, si no ha habido estos requisitos aquí adentro, fíjense que no hablé de ningún curso. Estoy hablando de eventos espirituales que solo Dios puede producir. Pero si no ha habido esos, entonces no te estarás bautizando en verdad, te estarás remojando nada más. Y después de algunos años en el ministerio, lamentablemente nos damos cuenta que han entrado a las aguas algunos chivos que no eran del rebaño del Señor, no eran ovejas del Señor. Pero yo espero que cada uno de los que hoy está confesando a Cristo lo haga porque ha experimentado estas cosas: fe, arrepentimiento, gozo de conocer al Señor Jesucristo y que le quiere obedecer como un acto de obediencia como su discípulo, y que sea para la gloria de Cristo y para que otros, al verte obedeciéndole, también crean, y después de ellos otros crean, y después de ellos otros crean, y después de eso Cristo venga, porque entendemos que eso es lo único por el cual Cristo no ha vuelto.
porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, que Dios use el mensaje bautismal de cada uno de ustedes que hoy se bautizan para su gloria, para la gloria de Cristo y para tu propio corazón. A través de este acto bautismal confiesas que Cristo es tu Señor, pero también estás confesando que necesitas de su iglesia. Esto es una ordenanza de Cristo, como lo es la mesa del Señor, pero lo celebramos en la iglesia local. Y al venir a bautizarte, seguramente le dijiste a algunos de los hermanos, me quiero bautizar. Tuviste que pedirlo, tuviste que humillarte, someterte al liderazgo que Dios ha puesto en la iglesia donde estás. Y la verdad es que ninguno de nosotros podemos entrar con soberbia al reino de Dios, porque es un reino de codependencia, de someternos los unos a los otros en el amor del Señor y también reconocer al liderazgo que Dios ha puesto en donde nosotros somos parte. Y así ha funcionado la iglesia del Señor desde el principio. Y así sigue funcionando el día de hoy. Que Cristo reciba gloria. Predica tu primer mensaje. Identifícate claramente con el Señor Jesucristo y con su iglesia visible en la que Él te ha puesto en este mundo. Y humíllate delante de Dios, aceptando esta bendición por manos del liderazgo que Dios ha puesto en tu vida y en tu iglesia. Que Dios reciba la gloria. Que Dios les bendiga, hermanos.